hacer una buena práctica en medicina interna. ¿Por qué? Porque veo muchas falencias en ustedes, en los que están rotando. ¿Listo? No veo que las cosas las tengan claras. Bueno, yo les he dejado algunas tareas a ustedes para que las investiguen. Creo que les indiqué que busquen el índice de Cabrera para hipertrofia del ventrículo derecho. Lo que yo les he dado solamente es como la base para entender el electrocardiograma. Es obligación de ustedes profundizar en el tema. ¿Listo? Eléctrico. Entonces, tengo una pregunta. ¿Es importante saber el ángulo exacto, saber si solamente se ha desviado a la izquierda o derecha o se encuentra con la fórmula que les di, ¿se sabe o no se sabe exactamente? Pero solamente eso, que sepa que a la derecha o a la izquierda, pero el ángulo, pues no, derecha, izquierda y exactamente los grados. Pincho, Porque formas de... no importa tanto los grados si está desviado o no, porque no, pero a veces es importante saber a qué grado está desviado. Es que para calcularlo ustedes tienen que sacar la hoja cuadriculada y que cada punto sea cuadro por cuadro, ahí sí les da. ¿Sí? Porque lo habíamos hecho así acá y pues no nos da totalmente, pero si cogen cuadro por cuadro sí les va a dar. Es una lectura bien rápida. Lo tienen que hacer. Sí. ¿Listo? Bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de la isquemia y del infarto agudo de miocardio. El tema de hoy es bien importante porque esto le puede salvar la vida al paciente. Hay médicos internos rurales que no saben leer y dejan pasar el infarto o la isquemia. ¿Listo? Bueno, antes que nada, isquemia quiere decir disminución del flujo sanguíneo hacia el miocardio, ¿cierto? Y se manifiesta clínicamente como una ¿qué? Como una angina. ¿Listo? ¿Qué característica tiene la angina de pecho? ¿Es inestable o es estable? O sea, depende del dolor, ¿no? Pero lo principal Es dolor es precordial. un dolor retroesternal, ¿sí? En la zona de la corbata o precordial. ¿Y cuál es la característica más importante de la angina que lo diferencia del infarto? El tiempo. El tiempo. ¿Cuánto dura una angina? Menos de 20 minutos, generalmente 5 a 10 minutos. ¿Listo? Ahora, el infarto es secundario a la isquemia, ¿sí? Pero ¿qué lo diferencia fisiopatológicamente el infarto de la isquemia? El grado de compromiso. En el infarto hay lesión, lesión del miocardio que puede progresar hasta necrosis. La isquemia solamente es disminución del flujo al miocardio. El infarto ya hay lesión. Clínicamente, ¿cómo se diferencia un infarto de la angina? Que el infarto generalmente dura más de 20 minutos. ¿Listo? Y en el infarto generalmente el paciente tiene náuseas, vómito y disnea, cosa que en la angina es menos intensa. ¿Está claro? ¿Listo? Bueno, sabiendo eso, ¿esto es un infarto o una isquemia? Infarto porque ya hay zonas de lesión. ¿Listo? ¿Cuál es la principal causa de isquemia e infarto? Aterosclerosis, placas ateromatosas en ramas de la coronaria izquierda o ramas de la coronaria derecha. Si nosotros cogemos el corazón y hacemos una sección, tenemos esto. Esto sería la pared interventricular, ¿cierto? Y esta es la pared del ventrículo como tal, bien sea izquierdo o derecho. Esta parte de afuera es el subepicardio. Esta parte de afuera es el subepicardio. Y esta parte de adentro, el que está en contacto prácticamente con la sangre, es el subendocardio. ¿Cuál es la base electrocardiográfica? Miren, el eje va de aquí para allá. Sí, ¿cierto? De aquí para acá. Cuando hay isquemia o infarto del subepicardio,
el ST se eleva. ¿Por qué? Esto cojan y volteen, se eleva. ¿Por qué? Porque afecta la despolarización. ¿Por qué se eleva? Se desvía. En el electro, ¿cuándo hay voltaje hacia arriba? Se acerca al eje. Si yo les estoy diciendo que la despolarización es así, el subepicardio se acerca o se aleja al eje. Se acerca, entonces por eso hay elevación del ST. Mientras que si el infarto es adentro, subendocardio, el ST baja, hay un infradesnivel. Eso es como la base de todo, y esa es la razón. ¿Listo? ¿Cuál es más complicado? Ya vamos para allá, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el principal hallazgo electrocardiográfico, ojo, de la isquemia subepicárdica? ST, hacia abajo, hacia arriba. Isquemia, no infarto. No, a ver. Cuando hay lesión, o sea, hay infarto del subepicardio, ¿qué pasa? Se eleva el ST, pero cuando solamente hay isquemia, Está elevado, pero ¿sí me hago entender? O sea, una cosa es isquemia y otra cosa es infarto. Cuando hay infarto del subepicardio, ¿qué hay? Elevación del ST. Y cuando hay infarto del subendocardio, infradesnivel del ST. Les pregunto, ¿cuál es el hallazgo no del infarto, sino de la isquemia del subepicardio? ¿Han leído? ¿Alguien? Bueno, la isquemia del subepicardio se caracteriza por una T invertida. ¿Asimétrica o simétrica? Simétrica, porque las asimétricas en donde las veíamos. En los bloqueos de rama derecha, de bloqueos de rama izquierda, ¿en dónde más? En las hipertrofias del ventrículo derecho, en las hipertrofias del ventrículo izquierdo. Y la isquemia del subendocardio, no infarto, la isquemia del subendocardio. Las T ¿qué? Picudo. Positivos normal. Las T ¿qué? Picudas. O sea, es esto, muchachos. Muchachos, vamos acá al subendocardio. Acá. ¿Cuál es la lesión? Vamos al subepicardio, acá. ¿Cuál es la lesión? T invertida de forma simétrica. ¿Y cuando hay infarto? Supradesnivel del ST. ¿Sí? Ahora vamos al subendocardio. ¿Cuál es cuando hay isquemia del subendocardio? T picuda. ¿Y cuando hay infarto? Infradesnivel del ST. Miren, acá está el dibujo. Esto es una isquemia, un infarto subepicárdico, por lo tanto hay lesión. Antes de la lesión hay la isquemia con una T invertida. Esto es el subendocardio, ¿cierto? Cuando hay isquemia, T picuda. Cuando hay infarto, infradesnivel del ST. ¿Está claro? Listo. Entonces me regreso acá. ¿Cuál es el principal hallazgo electrocardiográfico de la isquemia subepicárdica? La T invertida. Cuando esto hay isquemia, T invertida. Entonces, muchachos, aquí tenemos el subepicardio, T invertida de forma ¿qué? Simétrica. Cuya lesión, es decir, el infarto, es la elevación del ST, o sea, elevación del punto J. ¿Listo? Cuando hay infarto, una característica de la elevación del ST, para que sea infarto, la elevación o el infradesnivel del ST tiene que ser más de 1 milímetro. ¿Cuántos milímetros hay aquí de elevación? 1, 2,
3,5. Entonces es un infarto. ¿Listo? Muchachos, siempre recuerden que la onda T siempre es positiva en D1 y de B2 a B6. Y en el resto de las derivaciones sigue el trayecto del QRS. Si el QRS va para arriba, la onda T va para arriba. Si va para abajo, va para abajo. Supongamos que aquí sea un B3. ¿Esto es una T invertida? Sí, porque la onda T siempre es positiva de B2 a B6. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo es la inversión de la onda T en la isquemia subepicárdica? Es una T simétrica. Si usted la parte en dos aquí por una línea que vaya por este vértice, la divide en dos partes iguales. Mientras que la T invertida de los bloqueos o de las hipertrofias es asimétrica. ¿Listo? Este es un bloqueo de rama ¿qué? Derecha. ¿Por qué? En B1 hay orejas de conejo, además están anchas, ¿sí? Y la T es invertida, pero ¿cómo? Asimétrico. Mientras que en las isquemias la T invertida es simétrica. ¿Listo? Bueno. Entonces, este bloqueo de rama derecha es una T invertida asimétrica por patología no isquémica. Y acá tenemos una T invertida simétrica por isquemia subepicárdica. Bueno, entonces en la isquemia subepicárdica, onda T invertida simétrica y también profunda. Si ustedes miran acá, es bastante profunda y ancha. ¿Cuáles son otras causas de inversión de la onda T? Bloqueos de rama derecha e izquierda, que es asimétrica, hipertrofia ventricular derecha e izquierda, que también es asimétrica, alteraciones electrolíticas tipo hipocalemia. Cuando se baja el potasio, ¿sí? Hay T invertidas, ¿sí? Y un prolapso de la válvula mitral. ¿Qué es un prolapso de la válvula mitral? ¿Qué clínica da un prolapso de la válvula mitral? Ruptura de los músculos capilares. Digamos que el paciente tuvo un infarto de la cara posterior, se rompió el músculo papilar y la válvula mitral, ¿qué pasa? Se va para arriba, se prolapsa. ¿Qué patología da el prolapso de la válvula mitral? Un soplo, ¿no es cierto? Pero da estenosis o insuficiencia. Insuficiencia de la mitral. ¿Listo? Bueno, entonces este prolapso de la válvula mitral generalmente es secundario a un infarto. ¿De la cara qué? Posterior. Bueno, vamos ahora al subendocardio. Entonces, mire que el ST se eleva o disminuye. Disminuye, hay un infradesnivel. ¿Por qué? Porque se aleja del eje. Vamos antes del infarto, vamos a la isquemia. ¿Cuál es el hallazgo electrocardiográfico de la isquemia subendocárdica? Una T picuda. ¿Listo? Normalmente la T, ¿cómo es el voltaje de la T? Normal. 1/3 del tamaño del QRS. Miremos acá, miren. Está casi. Bueno, aquí está casi igual a la R en B3, acá la mitad, o sea que si hay T picuda y T picuda. ¿Aquí hay T picuda? No, porque es 1/3 del QRS. ¿Listo? Entonces, muchachos, esto es isquemia subendocárdica y aquí está el infarto, un descenso del ST, porque se aleja del eje. ¿Qué observan aquí, muchachos? Acá, todo esto es infradesnivel, ¿no? Acá, aquí, acá, todo esto es infradesnivel. O sea que estamos hablando de ¿qué? De un infarto ¿qué? Subendocárdico. Esto es un infarto subendocárdico. Pero no está tan simétrico, ¿no? ¿Qué parte?
abajo, cuando está, digamos, el desnivel, no es que no sé, pues no sé si será. Dice, acá menciona que el infarto es anteroapical. ¿Por qué? O sea, es de la parte anterior del corazón. ¿Por qué? Bueno, en las siguientes diapositivas les explico, o sea, cuando ustedes diagnostiquen un infarto, hay que mirar si es de cara diafragmática, de cara anterior o del septo, o es de cara lateral. Ver si es en B1 o ¿Listo? B2 o así. Eso, según las derivaciones donde estén. Ya les indico en una diapositiva. Vamos un poquito a la T picuda de la isquemia subendocardia. ¿Listo? Resulta que las T picudas, hay otras causas de T alto picuda. Por ejemplo, cuando el potasio se está elevado, o sea, una hipercalemia. ¿Cuál es el problema de la hipercalemia a nivel cardíaco? ¿Qué genera la hipercalemia? Despolarización. ¿Qué genera? Hace mucha hiperpolarización. Bueno, mucha despolarización, taquicardia, ¿eso qué es? Arritmia. Arritmias. El problema de la hipercalemia es la arritmia cardíaca. ¿Qué arritmia generalmente se asocia a la hipercalemia? Taquicardias ventriculares y FB, fibrilación ventricular. ¿Listo? Bueno, quisiera que observemos este cuadrito aquí. ¿Esta qué onda es? P, U, R, S y la T. O sea, es normal. La T es normal. Cuando el potasio sérico está entre 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro. ¿Qué pasa aquí? Mire, aquí empieza a haber una T picuda, ¿sí? Cuando el potasio es mayor a 5.5 mil equivalentes por litro. Es una onda T picuda y simétrica. ¿Qué pasa aquí? La onda T es picuda y casi es del mismo tamaño de la R. Esto sucede cuando la hipercalemia alcanza más de 6 mil equivalentes por litro. Cuando el potasio alcanza más de 7 mil equivalentes por litro, ¿qué pasa? Es igual. Mire que la T es igual que la R. La T es igual del mismo tamaño que la R, pero ya está ancha. ¿Y por qué se amplía? Porque hay una prolongación progresiva del PR. O sea que hay que, ¿qué produce? ¿Un qué? ¿Bloqueo qué? Un bloqueo auriculoventricular. Les recuerdo, si el PR está prolongado, estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular. O sea que lo más grave que puede producir la hipercalemia, ¿qué es? Un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Listo? Y cuando el potasio alcanza más de 8 mil equivalentes litro, ¿qué pasa? El QRS continúa ensanchándose hasta fusionarse con la onda T. O sea, esta T es la unión de R con la T. ¿Listo? Y generalmente cuando alcanza valores a 10 mil equivalentes litro. ¿Listo? Entonces les pregunto, ¿cuál es una de las principales arritmias de la hipercalemia? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular y el bloqueo AB. ¿Listo? ¿Cuál es la característica del bloqueo AB de tercer grado? Los PRs están largos. ¿Qué más? No se distingue ahí. Las P Pegadas montadas al al QRS o las P pegadas a la T. Y hay QRS que se despolarizan solos. Ese es el bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, ojo con la hipercalemia, muchachos.
¿Listo? Hay que distinguir una T picuda por hipercalemia y una T picuda por isquemia. ¿Listo? Y otra causa de T picuda es la pericarditis. Por favor, averigüen cómo es la T picuda en pericarditis, si es simétrica o asimétrica. Es decir, si es simétrica como las isquemias o es asimétrica como los bloqueos o como las hipertrofias ventriculares. ¿Listo? Bueno, muchachos, este es el resumen. Isquemia subendocárdica, T picuda, infarto, infradesnivel. Isquemia subepicárdica, T invertida simétrica, cuando hay infarto, supradesnivel. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo de evolución tiene el paciente cuando yo le tomo el electro y está así o así? ¿Cuánto tiempo del infarto? No, en clínica el dolor es más de 20 minutos, pero yo le tomo el electro y si pasa esto, ¿qué quiere decir? Que el infarto, ¿cuánto tiempo de evolución tiene? Puede ser 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Siempre es menor a cuánto. Cuando usted encuentra esto y esto, quiere decir que el infarto siempre es menor a 24 horas. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando el infarto es menos de 24 horas? Al paciente se lo tromboliza. Por eso es importante el electro, para saber si hay infartos con elevación del ST o hay infradesnivel del ST. ¿Listo? Ok, por eso se dice, cuando hay supra o infra, el diagnóstico es infarto ¿qué? Agudo de miocardio. Cuando yo digo agudo, quiere decir que es de menos de 24 horas. ¿Listo? Bueno, la siguiente diapositiva es importante para diagnosticar dónde está localizado el infarto. Doctor, Ajá. yo he escuchado, no sé, tal vez me equivoco, que o sea, se infarta el paciente, digamos, posteriormente vuelve y doble infarto. He escuchado que hay como infartos continuos, o que se lo controla Ya. y de momento Ahorita lo te hace. muestro una diapositiva para más o menos explicar. Muchachos, ¿hasta ahí está entendido? Ok. Las pilas. Eso por fricción se cargan. Solo más me interesa sobre los. Bueno, muchachos, si trazamos el triángulo de Einthoven, aquí en este vértice, ¿qué derivación está? ABR, aquí, ABL y acá, ABF. Miren, cuando el infarto, ustedes observan el supradesnivel o el infradesnivel en D2, en D3 o ABF, el infarto es de cara Posterior. diafragmática, o posterior inferior, es lo mismo, cara diafragmática, o sea, el lugar donde se acuesta el corazón. Cuando el supradesnivel o el infradesnivel lo encuentra en D2, D3 o ABF, el infarto es de cara diafragmática, es aquí. ¿Listo? Cuando el infarto lo encuentran en B1, B2, B3 y B4, el infarto, la zona infartada es ¿qué? Es anterior y es del septo interventricular. ¿Solo septo o también parte? Del septo y la parte anterior, porque usted donde pone B1, B2, B3 y B4,
Las pone aquí, ¿cierto? Los electrodos los pone aquí. Interventricular. Del septo o de la cara anterior. Por eso el infarto se denomina anteroseptal. Y cuando el infarto es, o mejor, cuando el supra o el infradesnivel yo lo encuentro en B5, en B6 y en dónde más. ¿Qué derivación está aquí? ABL. Me quiere decir que el infarto está ¿dónde? En la cara lateral, es decir, en el ventrículo izquierdo. Miren el supradesnivel cuando hay un infarto de B5 y B6 o ABL. ¿Notan algo en ese esquema? ¿Esto qué es? ¿Qué onda es? ¿Y cómo está esa Q? Está mellada, ¿qué más? Está profunda. Normalmente la Q no se profundiza tanto, ¿no es cierto? Y no es tan ancha. Está ancha, mellada y ¿qué más? Profunda. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que acompaña al supradesnivel o al infradesnivel. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá hay supradesnivel, ¿cierto? Supradesnivel. La Q, ¿cómo está? Normal, ¿cierto? Entonces, diagnóstico. Como están de 2, de 3 y ABF, infarto agudo de miocardio. ¿Subepicárdico o subendocárdico? Subepicárdico de cara diafragmática, o sea, el infarto es acá afuera, es en la cara diafragmática, pero está acá afuera. ¿Está claro? Aquí. ¿Dónde está la elevación del ST? B1, B2, B3 y B4, ¿cierto? Por lo tanto, el infarto es subepicárdico o subendocárdico. Hay elevación. Infarto agudo de miocardio subepicárdico de cara anteroseptal. ¿Cómo está la Q? Normal. Y aquí, ¿cuál es el diagnóstico por esta parte? Infarto agudo de miocardio subepicárdico de cara lateral. ¿Hay algo más? Como la Q está ancha, profunda y mellada, aquí hay, aparte del infarto, hay necrosis. ¿Listo? Para que sea lateral derecho, ¿cómo tendrá que ser? Digamos, el infarto. ¿Es de lateral Tienes que encontrar este, o sea, aquí ¿la derivación, y esto. ¿la derivación serían las mismas o cuáles serían las derivaciones? Miren, a ver, hay un concepto importante que son derivaciones contiguas. ¿Cuáles son las derivaciones contiguas? De 2, de 3 y a B. B1, B2, B3 y B4. Y B5 y B6. ¿Listo? Son derivaciones contiguas. Les pregunto, ustedes cogen un electro y miran un supradesnivel en B5 y B1. ¿Qué infarto es? Encuentran supradesnivel en B5 y encuentran un supradesnivel en B, ¿qué? En B1 o en B2. ¿Puede ser anterolateral? ¿Sería un infarto qué? ¿Anteroseptal y lateral? Anterolateral. ¿O no? Pueden ser dos. ¿Dos infartos? No, anterolateral puede ser. O que cubre la cara, también parte de la cara. Bueno, muchachos, para el diagnóstico de infarto, el ST tiene que estar elevado en derivaciones contiguas. Por lo tanto, el ejemplo que yo les puse, no hay infarto. ¿Qué sería entonces? ¿Sí? Tiene que estar por lo menos en dos derivaciones contiguas. O sea, el supradesnivel o el infradesnivel tiene que estar en dos derivaciones contiguas. No, simplemente no hay infarto. Por eso yo les digo, cogen un electro y encuentran un supradesnivel en B5 y en B2. ¿Qué infarto es? No hay infarto.
¿Por qué? Porque no son derivaciones contiguas. Ahora, encuentran un supradesnivel en B5, en B2 y en B3. ¿Qué infarto es? ¿De cara lateral? No, es anteroseptal. B1, B2, B5 y B6. Ahí sí es anteroseptal y lateral. ¿Ya? Y las mezclas que quieran. Doctor, Entonces, la necrosis en Q, siempre que haya Q. Siempre que haya Q, en cualquier derivación. ya les indico cómo es la evolución de un infarto. Si tú encuentras un supradesnivel o un infradesnivel con una Q profunda, mellada y ancha, quiere decir que el infarto es asociado a necrosis. ¿Qué es el infarto? El infarto es agudo y tiene necrosis. ¿Listo? La temilla. No, Q. Q profunda, ancha y o mellada, necrosis. Profe, yo creo que puede ser en cualquiera de los otros. En cualquiera, sí. Estaba explicándole, bueno, en esta diapositiva, el único infarto que está necrosado es de la cara lateral. ¿Listo? Ojo muchachos, acá no lo... es ABL, B5 y B6, por lo menos dos. Miren, consideraciones para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Supradesnivel o infradesnivel en D2, D3 y ABF, infarto agudo de miocardio de cara diafragmática. Supra o infradesnivel en B1 a B4, infarto agudo de miocardio anteroseptal. Supra o infradesnivel en B5, B6 o ABL, infarto agudo de miocardio de cara lateral o de PMI. El supra o infradesnivel debe ser por lo menos de dos caras contiguas. Por ejemplo, elevación del ST en D2 y B1, infarto. No. Ahí decíamos que era B1, por lo de B1 no. No hay infarto. No hay infarto. ¿Listo? Y otra, a ver, ojo con esto, por lo menos dos caras continuas. Y la elevación y el infradesnivel debe ser de por lo menos 1 milímetro. Esas son las dos características que tiene que cumplir para el diagnóstico de infarto. Sí, es B1 y B3. Sí, Claro, representan B1 y B3 representa la cara. No continuas, contiguas. ¿Ya? Usted puede tener B5 y ABL, por ejemplo, y es un infarto de cara lateral. Usted puede tener en B1 y B4 y es un infarto de cara lateral, de cara anteroseptal. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos. ¿Claro? Ok. Bueno. Hay una consideración para el diagnóstico del infarto anteroseptal. Como en B1, ¿cómo es R? R. Es chiquitica, ¿cierto? ¿Y la S? Grande. En B2. En B3. R se tiene que hacer más grande. ¿Por qué? Porque se acerca al eje y viene la S acá. Y en B4, ahí la R inclusive es más grandecita y la S más pequeña. Esto es lo normal. ¿Listo? Miremos la diapositiva, no miren lo que está escrito, miren solamente el esquema. B1, B2, B3 y B4. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La R se supone que tiene que ir aumentando de tamaño a medida que
se va acercando ¿a dónde? A B4. Y aquí pasa todo lo contrario. Se hace más pequeña. ¿Eso es normal? No. Y la S se va haciendo más profunda. ¿Eso es normal? Eso. Entonces, para el infarto anteroseptal, esto es una característica típica para el diagnóstico del infarto anteroseptal. Que la R vaya disminuyendo en lugar de ir aumentando. La S, Baja mucho. en lugar de ir bajando, va aumentando. ¿Listo? ¿Y hay ST elevado o no? Sí. Sí, ¿no? Mire que esta S tiene que subir, bajar y hacer la T. ¿Aquí qué pasa? Sube más. Sube, hace la T, o sea que el punto J es este. ¿Cómo está el punto J? Elevado. Hay un supradesnivel. ¿Listo? Entonces, miren acá, miren este esquema acá. Esto es fácil diagnosticar. Hay un supradesnivel de B1 a B4, diagnóstico. Infarto anteroseptal. Acá es un poquito más difícil. Miren, esto parece una T picuda, pero en realidad hay un punto J elevado y como les digo, la R está decreciendo en lugar de crecer a medida que se acerca a B4. Diagnóstico: infarto agudo de miocardio anteroseptal. ¿Listo? No sé si está entendido esta parte. La R, a medida que se acerca a B4, se tiene que hacer más grande porque se está acercando al eje. Esta partecita que ustedes ven acá, como esta S más profunda, se llama complejo QS. Es como si se pegaran la Q con la S. Eso hace el diagnóstico de infarto agudo de miocardio anteroseptal. Para el compañero que me preguntaba, miren, esto es un electrocardiograma, un trazo normal. ¿Qué pasa cuando el paciente se infarta menos de 24 horas? Se eleva el ST. Cuando pasa más de 24 horas, ¿qué pasa con el ST? Sigue elevado, pero O sea, sigue elevado, va bajando y aparece la Q. Al día 1 y 2, la Q se vuelve más profunda y más ancha. Con el paso de los días, ¿qué pasa con el QRS? Se normaliza, pero la Q está profunda y la T invertida. Y en semanas aparece la Q, sigue profunda, ancha y la onda T. Entonces miren, cuando hay supra o infradesnivel, ¿cuál es el diagnóstico? Infarto agudo de miocardio, es decir, menos de 24 horas. Cuando aparece la Q profunda, mire que la Q es más del 25% de la R. ¿Se dan cuenta? Entonces, una Q profunda, ¿y qué también es? Ancha o mellada. Significa que se está infartando y hay que necrosis. O sea, aquí se está infartando y aquí está la necrosis. ¿Qué pasa cuando hay onda T? Significa que el miocardio sigue con isquemia. La T invertida siempre indica isquemia. ¿Y qué pasa acá? Q sigue profunda, ancha, pero el complejo está normal. ¿Qué significa esto? Que el infarto es antiguo. Esto no es, o sea, una Q profunda. A ver. Una Q profunda ancha con ST elevado o infradesnivel quiere decir que está el infarto, es agudo y que hay que necrosis. Pero si hay Q ancha, mellada, profunda, pero con un QRS normal, ¿qué quiere decir? Que el infarto es antiguo. O sea, la Q, ahí, si ya es una Q profunda y ancha, la Q no cambiaría, ¿no? Mira que no cambia. Lo único que cambia es el ST. ¿Listo? Perdón, no te entendí.
Eso, no, que esté elevado el ST significa que ya está infartado. ¿Sí? Que está infartado. Y que aparezca una T picuda, no puede haber, o sea, cuando esté picuda no quiere decir isquemia e infarto. Simplemente hay que mirar si está infartado y que esté cursando con una hipercalemia. ¿Ya? Bueno, muchachos, esto es la evolución del electrocardiograma. ¿Cuál es el problema? Miren que hay pacientes que tienen, la mayoría de pacientes con dolor precordial se aguantan las 24 horas para consultar. A veces La mayoría no, o sea que la mayoría entra en este estado. A veces ¿Sí? En este estado. Si ya se acerca a las 24 horas, ya se puede ver la necrosis. Pero hay pacientes que se demoran mucho tiempo y tienen ese, digamos, se demoran mucho tiempo con eso, se demoran 1, 2, 3 días y el QRS está normal. Entonces lo que hay que ver es que la T sea invertida y la Q sea ancha y profunda. ¿Listo? Y ya el infarto antiguo es esto de acá, perdón. Se tromboliza cuando es agudo, cuando hay elevación del ST. Bueno, el tratamiento del infarto, eso lo ven en medicina interna. ¿Listo? ¿Qué es lo importante, muchachos? Que cuando ustedes les hablen, el internista les hable infarto agudo de miocardio con supradesnivel, ya sepan que es menor de 24 horas y hay que trombolizar. ¿Sí? Otro tipo de tratamiento. ¿Listo? No quiero profundizar en eso, eso lo tienen que ver es en interno. ¿Listo? se puede ver el grado de que puede tener de obstrucción de pronto, doctor, más o menos. Es que según el grado de obstrucción puede darse también la afección, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué? Bueno, el compañero pregunta qué grado de obstrucción tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, si hay una elevación del ST en D2, D3 y ABF, ¿en dónde buscan la obstrucción? Bueno, sé que es de cara diafragmática. ¿Dónde está la obstrucción? En ramas de coronaria derecha. Pero si tienen supradesnivel en ABL y B6, ¿dónde buscan? En ramas de la coronaria izquierda. Para saber exactamente dónde está la obstrucción, ¿qué hacen? Esto también era la derivación. Una angiografía. Hay que hacer un cateterismo y llegar hasta la coronaria. ¿Eso lo hace quién? El cardiólogo lo haría. El cardiólogo, pero hemodinamista. ¿Listo? ¿Alguien le gusta acá cardio? No me está gustando nada. Me gusta bastante esta clase. Hasta esta clase. Yo les había hablado un poquito de la T picuda, que quiere decir isquemia, ¿qué? Subendocárdica. Y les dije que la principal diagnóstico diferencial es la hipercalemia. ¿Listo? Y también está la pericarditis. Pero también hay diagnósticos diferenciales para el supradesnivel del ST. O sea, la elevación del ST no siempre es infarto. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Mire esta elevación del ST y abajo dice infarto agudo de miocardio. Acá en la siguiente dice angina de Prismetal. ¿Saben qué es la angina de Prismetal? Cuando la coronaria hace un vasoespasmo. Por ejemplo, ¿por qué? En nuestro medio. Igual si hay vasoespasmo va a haber isquemia, ¿no es cierto? Y puede haber infarto si el vasoespasmo persiste. En nuestro medio. Bueno, les hago un caso clínico. Ustedes son médicos del servicio de urgencias y les llega un viernes en la noche un paciente de 23 años de edad, viernes en la noche, 23 años de edad, con cuadro clínico de dolor precordial intenso opresivo. Le hacen el electrocardiograma y encuentran esto.
Diagnóstico. ¿Qué estaba haciendo? Consumo de sustancias. Consumo de sustancias psicoactivas. Puede ser una intoxicación, ¿sí, no? Consumo de cocaína. Cocaína. ¿Listo? Resulta que el consumo de cocaína lo que hace es vasoespasmo de la coronaria y puede llegar al infarto si progresa. ¿Qué característica tiene el ST? Está elevado y ¿qué más? Y mire que cuando es angina de Prinzmetal por cocaína hay concavidad hacia arriba. Miren cómo es el del infarto por aterosclerosis y cómo es un infarto por vasoespasmo. Es cóncavo hacia arriba. Generalmente por cocaína. Por eso yo les digo a ustedes, tienen que hacer una historia clínica bien hecha en la enfermedad actual. ¿Listo? Angina de Prinzmetal. Angina de Prinzmetal o vasoespasmo de la coronaria. Ese vasoespasmo de la coronaria puede ser esporádico, lo puede hacer cualquier paciente, pero en pacientes jóvenes piensen en intoxicación por cocaína. ¿Listo? Infarto por intoxicación por cocaína. ¿Es un infarto aterosclerótico? No, es un infarto por vasoespasmo de la coronaria. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa aquí, muchachos? Miren que es mucho más cóncavo hacia arriba y tiene una y dos puntas. ¿Esto es una elevación del ST o no? Está elevado, pero esta forma característica es típico de la pericarditis. ¿Qué hallazgos tenemos en la pericarditis? Electrocardiográficamente. Dos. Una, elevación del ST demasiado cóncavo y con dos puntas. Y la otra, una T picuda. Ahí sí ya. Esa es simétrica, ¿no? Les puse de tarea esa parte si es simétrico o asimétrica. Simétrica, eso. Parece. Sí, simétrica, ¿no? Díganos. Sí, es simétrica, es simétrica, sí. Bueno, hay un síndrome que es el síndrome de repolarización precoz. Es este de acá. Se eleva el ST, pero está como jalonado. Como una subida esta. ¿Sí? Tal como sea. Bueno, miren, acá están las causas más frecuentes de supradesnivel del ST. Obviamente lo primero que tienen que pensar es un infarto agudo de miocardio. ¿Listo? Pero también tenemos la pericarditis o miocarditis, el bloqueo. Miren que los bloqueos de rama izquierda también pueden dar esa visión del electro. El síndrome de repolarización precoz, la angina de Prinzmetal, lo que yo les había Sí, mencionado. síndrome de Brugada. ¿Cómo? Síndrome de Brugada. Consúltelo. ¿Listo? Consúltelo. Ese es interesante, ese síndrome. Yo he visto un solo caso. Ah, es muy raro. Entonces. Es rarísimo. ¿Listo? Consulten este también. Tacos. Ese sí Ese es el de corazón roto. Si no, de corazón roto, está consuelo. Hay uno de corazón roto. Listo. Ese es. Muchachos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Listo. Diagnóstico. Va aumentando. Está bien ahí. B3, B3, B4. Es un B4. B4 más que todo. No, B2, espera, B2, B3. B3, mira. B2 y 3. Acá está.
Eje, ¿cuánto les da? En valores, no sé. Entre 30 y 45. ¿Listo? Frecuencia cardíaca. 25, Está como quieto. 60. No. 60. 60, ¿no? Hay una forma, bueno, como es un ritmo regular, es 1500 entre el número de cuadritos, ¿cierto? Hay otra forma que dice acá 300, 150, 100, 75 y 60. ¿Sí? Siempre es lo mismo, 300, 150, 100, 75 y 60. La ¿Listo? calculadora. Bueno, ¿cómo lo calcularon? 1500 entre el número de cuadritos. 1500 entre 5, 10, 15, 25 20, cuadritos. 24, ¿no? 25. Listo, ¿qué más? ¿Hay bloqueo atrioventricular? No. ¿Dónde miro? De 2 En D2. Mire que el PR menos de un cuadrado. está un cuadro, 5 cuadritos. Listo, ¿qué más? Voltajes, En B2 está el voltaje de cuerdas. Está chiquitito. ST, En D2. ¿hay supradesnivel? En D2 no. Pues, En B2 y B3 sí. De de 3. 2 y de 3. Miren, acá está el punto J elevado, Sí. elevado, elevado. Aquí, También. elevado, elevado, elevado. ¿En dónde? B2 y En B3. B2, en B3 y en B4. ¿Qué más hay de raro en B2, B3 y B4? Algo anormal. Eso. Miren, que la R, en lugar de aumentar a medida que llega a B4, está disminuyendo. Y la S, más profunda. Eso, acá, más profunda. Esto no es normal porque se está acercando al eje. Y miren que acá la R, bueno, sí está un poquito más grande. Grande y Pero chiquita. lo que va, a medida que va transcurriendo acá, va disminuyendo la R. ¿Listo? Eso no es normal. Hasta ahí es un infarto anteroseptal. Pero siempre deben mirar en todas las caras. De cara diafragmática, ¿Dónde se ha subido? anterior. No. De 2 de 3 diapositivas. ¿hay supra o infradesnivel? No. ¿Y de cara lateral? 25, 16, no tampoco. No. 6 día B, No. L tampoco. Diagnóstico completo. Infarto Miocardio subepicárdico. Eso. Como es elevación del ST, entonces es un infarto agudo de de miocardio subepicárdico anteroseptal. Ustedes pueden, si yo digo infarto agudo de miocardio con elevación del ST, ya sé que es un epicardio. Algunos dicen infarto agudo de miocardio con elevación del ST subepicárdico de cara, tal. ¿Listo? Infarto agudo de miocardio con elevación del ST subepicárdico de cara anteroseptal. Hay otra cosita, sin necrosis. ¿Sí? Pero porque me veía. No hay pus melladas. ¿Listo? Si tuviera una necrosis, ¿cómo lo haría? Ya les indico. Miren, no hay R que aumente de voltaje a medida que se acerca a B4. Todos los complejos son negativos, o sea, hay un complejo QS más elevación del ST más T invertidos. ¿Listo? Miren que aquí corrobora que la isquemia es o fue subepicárdica, pero ya se está lesionando, ya hay infarto. Ah, otra cosa. ¿Cuántos cuadritos está elevado? Más de uno, ¿cierto? Más de un cuadrito en cada Casi dedicación. 2. Este, muchachos. A ver. B2, ese tiene un B5 largo. B2.
Bueno, es regular. 2, 3, 20. Ah, 75 lo tengo aquí. 4. El eje 2, 7. Calculame el eje 2, ¿no? Con tu valor, pues, ¿no? De dos. ¿Ah? De dos. ¿Qué? No. No, el eje. Sí tiene como 2. Diagnóstico, muchachos. No, porque mira, en ABL. El ritmo, Es regular. o sea, el ritmo Irregular. regular. Frecuencia cardíaca, 75. 75. Son 4. 75, listo. Eje, Positivo. Normal. Normal. a ver, de 1, 2, 3, positivo, Eje positivo. más 60, ¿cierto? Más 60. Listo. Voltajes, duraciones normales, ¿cierto? ST, Si está elevado. entonces, diagnóstico. Infarto. Agudo de miocardio. No. Es subendocárdico. Listo. Infarto agudo de miocardio, Subendocárdico. subepicárdico porque hay elevación del ST, B2 y B3 y B4. de cara, No. diafragmática. No, anteroseptal. ¿Por qué diafragmática? No, mire. No. De 2, de 3 Y y ABF. Ajá. Diafragmática no es. No. O sea, en B2, anteroseptal. Anteroseptal. ¿Por qué anteroseptal? Miren que esta que es S sube y hace esto. Miren que no es lo típico, ¿no? Mire, este es el supradesnivelar, aquí es el punto J, no se hagan equivocar en esta parte. Esto es elevación del ST. Es que siempre nos enseñan que tiene que ser así, ¿no? Miren, aquí está la elevación del ST. Acá también, en B1, en B2, en B3 B4. y en B4 también. Entonces es anteroseptal y lateral. ¿De acuerdo? Sí, no tiene necrosis tampoco. No tiene necrosis. ¿De acuerdo o no? Sin necrosis. Cinco, Sin necrosis. Ya, Muchachos, lateral no, ya. Solamente tiene una, ¿no? porque solamente O sea, está B5. B5 y B6. B6 está bien. ¿Y dónde busco más? A ver. ABL. L. Está bien también. ¿Es lateral? No, solamente es anteroseptal. ¿Por qué? Les recuerdo, la elevación del ST tiene que ser mínimo En dos contiguos. dos contiguas, no continuas, dos contiguas. ¿Está claro, Doc? Sin necrosis. entonces, Sin necrosis. Ajá, sí, sin necrosis. Te ocupas el eje. El valor, pues. Entonces, infarto agudo de miocardio con elevación del ST, o sea que es que subepicárdico de cara, anteroseptal sin necrosis. Yo les dije en arritmias que traten, todo paciente infartado busquen qué, FA y bloqueo. Entonces, sin necrosis, sin FA y sin bloqueo AB. Ese es como el completo. ¿Por qué no le queda? Miren muchachos, no se dejen, o sea, ¿por qué es importante diagnosticar el sitio exacto del infarto? Porque el que hace el cateterismo, si pasa más de 24 horas, hay que hacer cateterismo. Entonces, hay que mirar por dónde se mete, si por la coronaria derecha o la izquierda. En este caso, ¿por dónde se mete? Por la coronaria derecha. No, izquierda. Más por la izquierda, yo creo que hay una rama que se llama arteria descendente, creo, ¿no? Eso, por ahí tiene que meterse el hemodinamista. Doctor, pero
vimos en ¿Listo? caso que O sea, miren, con una cosita, esto solamente es como una base, pero los cardiólogos te dicen, infarto agudo de miocardio, está taponada la descendente en tal parte, en la parte proximal, en la media y o la distal. O está taponada la coronaria en su inicio, a la mitad, o son las ramas. O sea, el ultrasonido igual lo hacen, ¿no? Para mirar, ¿no? No, eso es por cateterismo. Es por cateterismo. Pero para ubicarse no se puede servir. La verdad, no tengo mucho conocimiento de esa parte. Tendría que mirar bien cómo es esa parte, pero no te puedo decir. ¿Listo? Bueno, ¿por qué no es infarto de cara lateral? Ah, bueno, les decía, mire que lo más evidente es vecino, ¿no? Pero no está infartado la cara lateral. ¿Listo? Tiene que estar en B6 o en AB, o las tres. Paciente no hay. Pacientes, bueno, una cosita, notan algo en esto como que les llama la atención. Les pregunto, ¿esto es un infarto por aterosclerosis o por otra causa? O sea, si es ese paciente que yo les digo joven, infartado, miren que es bien cóncavo, ¿cierto? Puede ser una angina de Prismetal, pero ¿por qué no lo es en este caso? ¿Por qué no es una angina de Prismetal? El ST elevado es esto, el infarto es esto, no esto. O sea, acá está cóncavo con dos puntas, pero resulta que esto no es infarto. No, o sea, si fuera en B5 y en B6, podríamos pensar en una angina de Prismetal. Pero resulta que la elevación del ST es esto. ¿Esto es cóncavo? No. No. Entonces, esto es un infarto por aterosclerosis en un paciente de edad avanzada hipertenso. ¿Listo? Aquí, muchachos. Paciente de 59 años de edad, antecedente de hipertensión arterial, ingresa a servicio de urgencias por cuadro de dolor retroesternal opresivo de 4 horas de evolución. ¿Es una angina? Sí. No, bueno, pero ya no, ya está infartando. Ya está infartando, sí, ya está infartando. Irradiado a epigastrio, asociado a disnea, náuseas, vómito y diaforesis. Refiere que el dolor inició después de una discusión familiar y se toma el siguiente electrocardiograma. Diagnóstico, muchachos. A ver, esto es una clínica de un infarto, ¿no es cierto? ¿En dónde buscan? B2, B3, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6 y ABN. Entonces, hagan el ejercicio. ¿Está infartado o no? Sí. O sea, ¿todo dolor en el pecho, en la región precordial es infarto? No. Entonces les pregunto, ¿está infartado sí o no? ¿Y de dónde es si es que está infartado? B3. Yo no miro. Yo solo miro no, en de 2 y de 3 está. B3. De 2 y de 3. B3 está. ¿De 3? B3. Pero en de 2 y en de 3 está. Mira, de 2 largo y de 3. ABF está bien. ABF está bien. Mira, aquí está tan en D2 que casi se une a. Diagnóstico, muchachos. Si miras cuando está el piquito así, después paga. ¿Cómo? De 2 y de 3. ¿Sí está infartado o no? Sí. ¿Dónde? De 2. De 2 y de 3. Entonces sería diafragmática. ¿Dónde? Diafragmática. ¿Entonces? ¿No? ¿De 2, de 3?
Ya a ver, ¿son dos, por lo menos dos derivaciones contiguas que representan la cara? Sí. ¿Miden más de 1 milímetro? Sí. Entonces, infarto agudo de miocardio, subepicárdico de cara diafragmática. ¿Listo? ¿Qué más? Y mira un infradesnivel en la ABL. Muchachos, diagnóstico completo. Infarto agudo de miocardio, subepicárdico, o bueno, con elevación del ST, de cara diafragmática. Sin necrosis. Sin necrosis. Sin No, necrosis. Sin necrosis está, ¿no? sin bloqueo de atrio ventricular. ¿Y esto es la S? No es Q. Entonces, Necrosado. está necrosado. Es que esto, el B1 y B2 sí es S, pero esto en D3 ¿qué es? La Q. ¿Y cómo está la Q? No está ancha, pero ¿qué está? Claro, Está bien profunda. Entonces, O sea, este paciente está necrosado esa parte. O sea, si cumple uno, ya sospecho de necrosis. Miren, infarto agudo de miocardio con elevación del ST, es decir, subepicárdico de cara diafragmática, es decir, posterior inferior, con signos de necrosis. ¿Cuál es el signo de necrosis? Una Q profunda, más de cuánto les dije, más del 25% de la R. ¿Cumple esa parte o no? ¿Listo? ¿Es de cara lateral? No, porque no no está. Tampoco está en. Hay un detalle, miren aquí. ¿Qué pasa ahí? Que van aumentando el tamaño de los ojos. No, busquen de 2, de 3 y a ver, listo. Ahora busquen B1 a B4. ¿Está infartado? La cara anteroseptal. Miren que la R sí está aumentando de tamaño. ¿Listo? Y no hay elevación del ST. Listo, no es anteroseptal. Ahora sí, lateral. Leamos B5, B6 y ¿qué más? ABL. También está bien. Eso. ABL es Miren el que en infradesnivel. B5 y B6 hay supra. No. ¿Hay infra? No. ¿Qué pasa en ABL? Allí Hay un infradesnivel. Pero ¿qué pasa? no cumple dos contiguos. No es contiguo, o sea, esto no está en B5 y en B6. Además, si hay supradesnivel, no hay infradesnivel. Porque no se puede acercar al eje y luego alejarse. Entonces, esto no es infarto, por dos causas. Porque no son dos caras contiguas y segundo, porque no puede haber supra asociado a infradesnivel. ¿Listo? ¿Por qué les indico eso? Porque me estaban diciendo infarto agudo, yo les muestro los internos incluso. Infarto agudo de miocardio de cara diafragmática y también es subepicárdica de cara lateral. No, subendocárdica, perdón. ¿Listo? Esto significa que el hecho de que haya infarto en esta cara, hay una alteración de la despolarización. Está haciendo esto, yéndose como para un lado, para otro. ¿Sí? Pero no quiere decir que hay un infarto. Entonces, no es de cara lateral porque solo hay infradesnivel en ABL. ¿Listo? No sé si se dieron cuenta de la Q, muchachos. No sé. Esto no se les puede escapar tampoco del diagnóstico, porque es diferente el manejo de solamente un infarto con un infarto más necrosis, es diferente. ¿Por qué no es un infarto antiguo? Porque el QRS está elevado. Entonces, yo les dije, si está elevado o hay infra, es agudo, o sea, menos de 24 horas. ¿Alguien me colabora con la lectura? Femenina de 57 años de edad, dolor precordial opresivo. Perdón, una cosita, qué pena. Me olvidé una cosa acá. Ojo acá, dice el dolor irradiado al epigastrio. ¿Por qué? La cara diafragmática. Eso, como es la cara diafragmática que está infartada, entonces duele el epigastrio. Y ojo con eso,
Muchachos, muchos pacientes que les llega a urgencias son adultos, hipertensos, diabéticos y solamente les llegan con dolor en el epigastrio. No tienen dolor opresivo y nada. Ojo que puede ser un infarto Piensa de entonces- cara diafragmática. Aquí te va, con el tiempo lo... ¿Cómo? Tú tienes 24 horas para determinar eso. ¿Listo? O sea, les estoy explicando, muchachos, que hay pacientes mayores que son hipertensos, que son obesos, fumadores, son diabéticos y solamente les llega con dolor en el epigastrio, nada más. Entonces, para gastritis, No, pues Es que- es que ver el reflujo, la pirosis. eso es reflujo. Es que esa consulta siempre Para- es colgar, ¿no? Para gastritis tiene que haber pirosis. Por eso refiero. Pirosis, pero los pacientes infartados de cara diafragmática Dolor. manifiestan dolor opresivo, solamente eso. ¿Listo? Otro diagnóstico diferencial. ¿Ya vieron abdomen? ¿Quién rotó por abdomen? Una apendicitis en etapas iniciales, porque en etapas iniciales empieza el dolor en el epigastrio y 6-8 horas se baja la fosa ilíaca derecha. ¿Listo? Entonces, diagnósticos diferenciales de dolor epigástrico: gastritis, que es lo más común, pero infarto de cara diafragmática o el inicio de una apendicitis. ¿Qué lo diferencia? El infarto es un dolor opresivo en un paciente adulto, hipertenso, diabético. Y tiene que ser Y de- constante, ¿no? Y de la apendicitis, No se lo lleva. Es que el tipo tiene que ser, hay la característica, ¿no? Cuando hay otra cosa. tiene que ser pulsátil o punzante aquí y el otro tiene que ser tipo cólico, ¿no? Eso, tiene fiebre. Dolor en el epigastrio con fiebre. ¿Listo? Mantienes el suspenso. Muchachos, ojo con lo que les estoy diciendo cuando ustedes estén solos en urgencias, cuando estén en el rural. Generalmente, ¿qué hacen? Paciente con dolor epigástrico, omeprazol endovenoso y listo. Quedó. Puede ser una apendicitis, puede ser un infarto. ¿Listo? ¿Listo, lo leo? Este es El otro. Paciente femenina de 57 años de edad con dolor precordial opresivo de 3 horas de evolución irradiado a brazo izquierdo acompañado de náuseas, vómito y diaforesis. Los síntomas iniciaron luego de levantar unas cajas. Tiene un antecedente de diabetes mellitus tipo 2 hace más de 15 años en tratamiento con metformina de 850 miligramos al día. Su padre murió a los 49 años por infarto agudo de miocardio. Tiene presencia de tercer ruido en todos los focos de auscultación cardíaca y presencia de extractores pulmonares vivasales. De todo. Ahí primero se puede más por la clínica. No, por la clínica, por la irradiación a brazo izquierdo se empieza por la angina, ¿no? Igual, por la misma clínica. Generalmente suele estar... Muchachos, les paso este electro y pues, léalo. las 3 horas, a ver. Listo. Y era infradesniveles de 1, 2 2, de 3. 3, Pero 2 de 3. A 2, ver. sin ritmos sinusales. 1, 2, 3, frecuencias de 3,5. Frecuencia 83. De 2 de 3 y de 5 de De 2 está más. Bueno, De muchachos, dos. el examen de electro es en 15 días. Sí. Es en grupo, ¿no? Muchachos, quien me dé el diagnóstico completo no hace el examen. Dígame el diagnóstico completo de uno solo. Cualquiera. ¿Alguien se anima? Es un infarto, pues, de 2, de 3, de 4, es un, puede ser un infarto agudo. Léelo bien y me dices el diagnóstico.
1 y 2 de 3. Muchachos, ¿quién se anima al diagnóstico completo y no hace el examen? Dile. O sea, todo con eje y eso. Completo. No, diagnóstico completo. A ver. Es un infarto de miocardio subepicárdico, sin elevación. Puede estar también, pero vamos cuadrando. Infarto de miocardio subepicardio, de cara diafragmática es. Y no tiene necrosis tampoco. Ya. ¿No? Ya. No. Sería un infarto agudo de miocardio con infradesnivel, todo sería subendocárdico, de cara diafragmática y también de cara lateral. No se puede. Sí, se puede ver. Hay dos infradesniveles, B5 y B6. No. Entonces, ¿Alguien más? Pero es un endocardio. Ah, sí, es un endocardio. Yo no veo infradesnivel en B5 y en B6 sí. En B5 y ABL. B6. ¿En B6 Y ABL. hay infradesnivel? No, está bien. No, está bien. Está bien, No. está bien. Y si lo viera, no pasa de 1 centímetro, de 1 milímetro. Está bien. ¿Alguien más? ¿Se anima? ¿En B6 no ha pasado de 1 milímetro? Sí. No está normal. Mira. Listo, Ah, no, muchachos. entonces Entonces, son las diafragmáticas. infarto agudo de miocardio, Subendocárdico. subendocárdico, o sea, con Sí, está infradesnivel del ST de cara Diafragmática. diafragmática, Sin necrosis. Sin sin necrosis. necrosis. Yo le fallé Sí, por una casi porque le- yo no la miré bien ahí. Pero subepicárdico, No, pues claro, yo la agarré ahí, pues ahí no va a Y tiene un bloqueo auriculoventricular grado 1. Miren los PRs. Ah, cierto. Miren los PRs, ¿cómo están? ¿Sí los ven? Están largos Claro. y todas conducen. Entonces, es infarto agudo de miocardio subendocárdico de cara diafragmática más bloqueo auriculoventricular grado 1. Sin necrosis, sin fibrilación y sin... Bueno, perdón, con el bloqueo. Claro, sí. ¿Listo? Si lo miran que está prolongado el PR. Un puntico por sacrificarse, profe. Sí, claro. Claro, un puntico. Infarto agudo de miocardio subendocárdico de cara diafragmática sin signos de necrosis más bloqueo auriculoventricular grado 1. Miren aquí el bloqueo, esto está largo, miren. Sí. ¿Y son constantes o variables? Constantes. Todos están Constantes. largos pero constantes. ¿Y todas conducen? Sí. Puede ser, es que lo que pasa es Sí, que como está movido. de 1, de 2, de 3. ¿Listo? Acá tenemos un ¿De de tres 2 largo? muy cortito. Sí, es que estaba todo raro. Creo que hay otra. Muchachos, lo de infarto, ¿está claro? Bueno, por último, muchachos, no siempre van a encontrar este signo. Sube, hace la muesca y baja. A veces sube la S y hay una T que sube. Eso es el punto J elevado. ¿Listo? Ha muerto y esto.